Los amplificadores operacionales, también conocidos como op-amps, son dispositivos de amplificación de voltaje, diseñados para ser utilizados junto con otros componentes, tales como capacitores, bobinas y resistencias. Cuentan con un componente de retroalimentación que permite determinar la operación del amplificador. Existen 5 configuraciones básicas. Amplificador inversor, el cual su fórmula es Vout es igual a menos resistencia 2 sobre resistencia 1 por voltaje 1. Amplificador no inversor, la cual su fórmula es voltaje out es igual a voltaje 1 por resistencia 2 entre resistencia 1 más 1. Sumador inversor, la cual su fórmula es menos resistencia 2 sobre resistencia 1 por voltaje A más voltaje B más voltaje C. Restador, que es voltaje out es igual a resistencia 2 sobre resistencia 1 por voltaje X menos voltaje Y. Y la última, que es buffer, que es voltaje out es igual a voltaje 1. Para la práctica 10 se pide aplicar diferentes configuraciones de op-amps para conseguir una salida con cierto factor de ganancia, el cual es de 0.5. Se deben de sintetizar operaciones algebraicas utilizando op-amps y comprobar los resultados teóricos con el simulador TINA. Como primera actividad se nos pide realizar un amplificador inversor que tenga un voltaje de entrada de 6 volts y una ganancia de 0.5. Para esto calculamos que el voltaje out es de menos 3 volts y a partir de ahí le damos un valor de 1K a la resistencia R1 para poder obtener el valor de la resistencia 2, el cual es la mitad de la resistencia 1. Para nuestro amplificador no inversor tenemos que nuestro voltaje inicial será de 6 volts y que nuestra ganancia será de 0.5. Al multiplicarlos estos nos da que tendremos un voltaje out de 3 volts, pero al tratarse de un amplificador no inversor, en realidad tendremos un voltaje out de 9 volts. A continuación se utiliza la fórmula para obtener el voltaje out, en donde le damos a nuestra resistencia 2 el valor de 1K y a nuestra resistencia 1 se le da el valor de 2K, para de esta forma obtener el voltaje out de 9 volts. Para el sumador no inversor se dice que el voltaje A es de 6 volts, el voltaje B es de 3 volts y el voltaje C es de 1.5 volts. También se igualan las resistencias A, B y C a la resistencia 1. A continuación se dice que el voltaje total es de 6 más 3 más 1.5 volts, lo cual nos da un voltaje total de 10.5 volts. También se sabe que tendremos una ganancia de menos 0.5. Tendremos un voltaje out de menos 5.25 volts. Utilizando la fórmula de sumador inversor, tendremos que nuestra resistencia 1 será igual a 1 kΩ y que nuestra resistencia 2 será de 500 ohms para obtener el voltaje out de menos 5.25 volts. Para el restador se nos pide utilizar un divisor y tendremos los siguientes datos, el cual dice que el voltaje es igual a 6 volts, el voltaje B es igual a 2 volts. Utilizando la fórmula que dice que voltaje B es igual al voltaje inicial por R2 entre R1 más R2, y sustituyendo el valor de R1 como 1 kΩ, se tendrá que la resistencia 2 es de 0.15 kΩ. Tras realizar los cálculos necesarios, se obtuvieron las siguientes simulaciones. Para estas simulaciones se utilizó el programa TINA-C. Dado que la práctica 11, titulada como OP-AMPS Diseño, era una práctica individual, describiremos únicamente lo que se pedía para esta práctica. En esta práctica se buscaba aplicar diferentes configuraciones de op-amps para conseguir una salida con cierto factor de ganancia. Se necesitaba sintetizar operaciones algebraicas utilizando op-amps. También se necesitaban realizar simulaciones en el programa TINA. La práctica número 12 tenía como objetivo diseñar un circuito acondicionador que simulara el funcionamiento de un goniómetro. Para hacer esto nos ayudamos de un potenciómetro de 5K, 5 kΩ respectivamente, para el que se realizó una caracterización con ayuda de Excel, que a su vez nos permitió obtener la ecuación de nuestro sensor. Sabiendo que nuestro goniómetro iba a medir un total de 240 grados divididos en 120 en rango negativo y 120 en rango positivo, pudimos obtener también la ecuación general y posteriormente la ecuación del acondicionador. Una vez obtenida la ecuación del acondicionador, pudimos diseñar un circuito que nos permitiera obtener el resultado correspondiente dependiendo del ángulo indicado en el goniómetro. Primero utilizamos un restador que a su vez tenía la función de multiplicador.
También tomamos en cuenta la utilización de un divisor de voltaje que nos permitiría dividir los 15 volts provenientes de una fuente de voltaje, y también un amplificador inversor. El amplificador inversor solo tenía el objetivo de cambiar el signo de el voltaje proveniente del potenciómetro, ya que sin darnos cuenta lo posicionamos en el sentido contrario, lo que nos arrojaba un voltaje negativo. Gracias a este amplificador inversor, nuestros resultados no se vieron afectados.